Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido, os traigo al canal un nuevo vídeo sobre la cría de periquitos. En concreto, analizaremos las ventajas e inconvenientes de los nidos de periquitos para saber qué tipo de nido es el mejor para la cría de periquitos. Sin más, empezamos. Para la cría de periquitos podemos utilizar diferentes tipos de nidos, pero básicamente los nidos de periquitos más comunes son el típico nido de caja de periquitos o el nido en forma de tronco al que se le suele llamar quiote. Cada uno de estos nidos tiene una serie de ventajas e inconvenientes que vamos a ir viendo a continuación para después extraer nuestras propias conclusiones acerca de qué tipo de nido es mejor para criar periquitos y cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. En primer lugar, los nidos de caja tienen una serie de ventajas frente al quiote. Suelen ser nidos más grandes y espaciosos, por lo que no hay problemas de espacio a la hora de la incubación de los huevos ni durante el crecimiento de las crías de periquitos, por lo que los padres pueden incubar bien los huevos y alimentar correctamente a las crías dentro del nido. Al ser un nido de caja podemos optar por ubicarlo en el interior o en el exterior de la jaula. No obstante, mi recomendación, siempre que tengáis este tipo de nido, es que lo ubiquéis en el exterior, en una de las puertas de la jaula, para evitar quitar espacio en el interior y para que así sea más fácil limpiarlo y controlar la cría. Además, el nido de caja es un nido mucho más higiénico que el nido de quiote, porque podemos limpiarlo con más regularidad y mantener el nido más o menos siempre limpio, evitando así que puedan aparecer ácaros, piojillos o cualquier otro tipo de parásito que pueda afectar tanto a la salud de los padres como de las crías. Este tipo de nido nos va a permitir hacer un seguimiento más constante de la cría, por lo que molestaremos menos a la pareja de periquitos y esta estará más tranquila durante la cría. Como la mayoría de estos nidos tienen una tapadera de acceso en la parte superior, podemos estar revisando a diario cómo van evolucionando las crías, cuándo tenemos que anillar a los pichones, etc. Además, con el nido de caja podemos revisar mejor los huevos para saber qué huevos son fértiles. Otra de las ventajas es que es un nido que se coloca muy bien en el exterior de la jaula con los ganchos que trae, por lo que podremos colocarlo y retirarlo cada vez que deseemos en función de las necesidades de nuestros periquitos. Y además, la mayoría de estos nidos cuentan con una pequeña hendidura o hueco en la base del nido para evitar que los huevos se muevan por error y para que permanezcan siempre centrados para una mejor incubación. Al ser un nido que se limpia muy bien y que se puede retirar y colocar con mucha facilidad, nos puede servir perfectamente para realizar varias puestas al año, ya que podremos quitarlo y limpiarlo bien para posteriormente colocarlo, o directamente cuando finalice una nidada colocar otro nido igual y limpio en poco tiempo. Y por último, como en la cría de periquitos no es necesario sustituir los huevos verdaderos por huevos falsos, como si se hace con los canarios, los huevos irán eclosionando en días alternos en el orden de puesta. Es decir, cada día irá naciendo un nuevo periquito, por lo que habrá diferencia de tamaño entre los hermanos. Con el nido de caja vamos a facilitar que los padres alimenten bien a las crías y que los hermanos más grandes den de comer a los hermanos más pequeños sin ningún problema. La principal desventaja de este tipo de nidos es que quizás hay algunos modelos de nidos que no tienen esa hendidura que os he comentado antes dentro de la base del nido, por lo que los huevos podrían rodar y estar continuamente moviéndose dentro del nido, lo que afectaría a la incubación y la mayoría de los huevos no eclosionarían o se retrasaría mucho la eclosión. En cuanto a los nidos de quiote, la principal ventaja que tienen con respecto a los nidos de caja es que son unos nidos muy similares a los que utilizan los periquitos en su hábitat natural, ya que recordemos que los periquitos en libertad suelen anidar en huecos de troncos de árboles o de arbustos, por lo que quizás con este tipo de nidos se sientan algo más tranquilos y seguros, y si le ofrecemos los dos tipos quizás elijan este, aunque siempre dependerá de la pareja y de dónde ubiquemos el nido. No obstante, el nido de quiote tiene muchas desventajas respecto al nido de caja. Al ser un nido que se coloca en el interior de la jaula, vamos a reducir el espacio de la pareja, y si la jaula no es muy amplia, pues sería un problema porque podríamos provocarle problemas en su salud, ya que es muy importante que los periquitos tengan un espacio amplio para que puedan volar y ejercitarse para ponerse fuertes, y así conseguir que los periquitos siempre estén bonitos y tengan un buen plumaje. Este tipo de nidos, al tener un acceso muy difícil, nos va a resultar costoso mantener una buena limpieza en el nido,
Y además, si intentamos limpiar el nido durante la cría, podemos molestar a la pareja, por lo que corremos el riesgo de que puedan aborrecer el nido y abandonar a los huevos o a las crías. Además, este difícil acceso también va a provocar que sea más difícil poder revisar los huevos para ver si están pisados o no, coger a las crías de periquitos para anillarlos o revisar que estén todos en buen estado de salud y no tengan ningún tipo de enfermedad o malformación, etc. Otra gran desventaja de este tipo de nidos es que son nidos más pequeños, por lo que el espacio en su interior es mucho más reducido y puede haber problemas a la hora de acceder los padres al nido a alimentar a las crías, especialmente cuando tengan nidadas grandes de 5 o 6 periquitos. Además, como son nidos muy difíciles de limpiar, son nidos más propensos a que aparezcan y se puedan reproducir ácaros o piojillos que perjudiquen el correcto desarrollo de los nuevos periquitos, ya que recordemos que los ácaros o los piojillos se alimentan de la sangre de los periquitos, lo que los debilita y a la vez puede transmitirle algunas enfermedades, lo que unido a que las crías de periquitos tienen menos defensas y son menos resistentes a enfermedades. Si en el nido o en la jaula hay estos parásitos, casi con toda seguridad los periquitos tengan problemas en su crecimiento e incluso puedan llegar a morir. Aprovecho y por aquí arriba os dejo el enlace a un vídeo en el que os explico con más detalle cómo prevenir y eliminar ácaros y piojillos para tener estos parásitos controlados y evitar que los periquitos puedan enfermar. Por otro lado, la instalación de los nidos de quiote suele ser más costosa al ser un nido que se coloca en el interior de la jaula, por lo que tendremos que introducir el nido por algún lugar de la jaula, lo que podría dar lugar a que molestásemos y estresásemos a los periquitos. Y además, como el nido va ubicado en el interior de la jaula, los periquitos se pueden subir encima y defecar encima de él. Otra gran desventaja de este tipo de nidos es que los huevos se podrían mover dentro del nido de un lado para otro, ya que aunque tiene forma cóncava y los huevos se mantienen en el centro, pueden rodar de un lado para otro, por lo que podríamos tener problemas durante su incubación. Y por último, el nido de quiote en comparación con el nido de caja de madera suele ser un nido menos resistente y duradero, por lo que si queremos tener un nido que nos dure mucho tiempo, la mejor opción sin duda es optar por nidos de caja. Para finalizar el vídeo, mi consejo es que cuando vayáis a elegir un nido para vuestra pareja de periquitos, tengáis siempre en cuenta todas las ventajas e inconvenientes que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, para ver qué tipo de nido se adapta mejor a vuestras necesidades y a vuestra pareja de periquitos. Aseguraros bien de que los nidos tienen una base con un buen agarre para evitar problemas en las patas de los periquitos, como por ejemplo las patas de rana. Y también es muy importante que tengáis en cuenta que si queréis, le podéis añadir en el fondo algún tipo de arena o virutas de madera para evitar que los huevos puedan rodar y moverse. Y además, tened cuidado con los nidos de madera o de superficies porosas, porque en este tipo de materiales los ácaros o los piojillos pueden ocultarse y reproducirse con mucha facilidad. En mi caso, como tengo jaulas amplias, podría utilizar ambos tipos de nidos, pero prefiero utilizar los nidos exteriores de caja, ya que mis periquitos están perfectamente adaptados a ellos y me permiten hacer un buen control y seguimiento de la cría. Espero una vez más que este vídeo os guste y os ayude. Si es así, recordad dejarme vuestro like y compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si no estáis suscritos aún al canal, lo podéis hacer gratis pulsando el botón rojo de aquí debajo y activar la campana de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.